Un saludo cordial a todos los que nos ven en este canal y de modo especial a los jóvenes de cuarto de secundaria de la Unidad Educativa Nuestra Señora de la Paz, quienes se preparan este año y el próximo a recibir la confirmación, la venida del Espíritu Santo en sus vidas. Este tema está justamente basado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Tiene una pequeña introducción, pero antes el objetivo que nos permite desarrollar en este poco tiempo, la presentación del libro de los Hechos de los Apóstoles como la experiencia de los discípulos que viven en carne propia la venida del Espíritu Santo y a través de eso el nacimiento de la iglesia primitiva. No quiere quedarse ahí solamente este objetivo, sino llegar a cada uno de nosotros, de los jóvenes, de los católicos comprometidos que anuncian el Evangelio y lo hacen en todas partes. Tenemos la primera parte como el inicio, que nos permitirá realizar algunas afirmaciones. Tenemos en principio la experiencia de estos discípulos que una vez que se quedaron solos están temerosos. Saben que Jesús es Dios, el Hijo de Dios, hecho hombre, pero no tienen el valor de anunciarlo. Han vivido en carne propia la experiencia de la resurrección, pero todavía tienen miedo porque saben que pueden ser ejecutados de la misma manera de su maestro. Y esto les preocupa y por eso se encierran y no se atreven a predicar. Sin embargo, recuerdan muy a menudo la promesa que Jesús les hizo antes de subir al cielo, el envío del Espíritu Santo. Él no nos dejará solos, Él no nos abandonará, Él nunca nos abandona, Él siempre está con nosotros. De esta forma es como nosotros podemos, de alguna manera, comprender la misión de los discípulos, que están llamados a una misión muy grande, extender el reino de Dios por todo el mundo, en los 5 continentes. Esa misión es anunciar la buena noticia de la resurrección del Señor, que vive, que está en medio de nosotros, que está presente, pero que ha tenido que pasar primero por la cruz. Primero tiene uno que morir para tener nueva vida. Y esta es la verdad que muchas veces nos duele, pero que es una realidad que tenemos que afrontar. Una vez realizadas estas afirmaciones, vamos a pasar al desarrollo. Como verán, Jesús promete y cumple. Promete enviar al Espíritu Santo, promete no abandonar a los discípulos, promete continuar estando con la iglesia hasta el fin de los tiempos. ¿Cómo se realiza? A través de la venida del Espíritu Santo, en un día como cualquiera, pero los discípulos no se lo imaginaban. Estaban sentados en el cenáculo, reunidos en oración, tratando de experimentar la presencia del Señor en sus vidas, y de repente se escuchó como un viento huracanado, un terremoto, algo insospechado a nivel de la naturaleza, y de repente irrumpió en el cenáculo, en cada uno de ellos, las lenguas de fuego que les permitieron entender, que les permitieron hablar en distintas lenguas, que les dio valor para poder predicar esta buena noticia de la resurrección. Entonces, el tema principal que se nos propone en este libro es justamente el inicio de la presencia del Espíritu Santo en esta iglesia primitiva. Al mismo tiempo, esta presencia sobrenatural, llena de fuerza, de vitalidad, de sabiduría y de todos los dones de Dios, les permite realizar la misión por todo el mundo, que es predicar el Evangelio por todas las naciones. Este es el tema principal del libro. El contenido nos permite comprender que desde la ascensión que ha sido mencionada ya en el Evangelio de Lucas, ahora se concreta en los Hechos de los Apóstoles con una afirmación. Jesús les pide a los discípulos ser sus testigos, testigos de haber visto, oído,
sentido, experimentado la certeza de la resurrección del Señor. Y esta certeza no se puede guardar, no se puede callar, tiene que ser compartida por todas las personas de buena voluntad y tienen que ser vividas en carne propia. Y por eso la historia de la Iglesia nace así, con este desafío grande que permite a los discípulos realizar esta obra de Dios. De esta manera vamos dando ahora una pequeña tarea para que los estudiantes pues puedan también trabajar. Se trata de que a través del mensaje de los Hechos de los Apóstoles, los estudiantes puedan analizar la intervención de Dios en el plan de salvación y en la historia de la Iglesia. Por lo tanto, van a identificar la fundación de la Iglesia, la estructura de este libro, las características y organización de la Iglesia de hoy, que empezó hace muchos años. Como evidencia, deben presentar un cuadro con doble cara, donde describen la estructura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Podemos decir entonces como conclusión de este trabajo que van a realizar que es muy importante considerar a Jerusalén como el lugar donde el Dios a través del Espíritu Santo se ha manifestado por primera vez en los discípulos y de qué manera. También allí nosotros notamos en este libro cómo los discípulos con ese ardor apostólico van y predican el Evangelio sin miedo. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Y ahí surgen las persecuciones, allí muere Esteban como el primer protomártir de la fe cristiana. Ahí se escuchan los primeros mensajes valientes evangélicos de los discípulos, que sin miedo anuncian esta realidad permanente en nuestras vidas. Y de allí parten los primeros discípulos para anunciar el mensaje de la salvación. Esperamos que esto les haya ayudado para comprender mejor este tema.